Hace mejor temperatura que el miércoles pasado, se reconoce rápidamente. Este aire es muy agradable. Buenas tardes, vamos a continuar con las historias a la luz de la luna y esta tarde-noche vamos a conocer nuevos datos del convento de San Francisco. Y cuando digo nuevos datos, quería que recordáramos que hace 2 años visitamos San Francisco, quizás después lo visitamos también. Sobre los datos que manejábamos en aquel momento, sobre todo eran el inventario de 1855 que se hizo de la parroquia, entonces Iglesia de San Francisco, y el que se hizo en 1914. Quedarse con ese dato porque yo con las campanas no puedo. Así como pues como bien dicen esas campanas, son las 9 de la noche. Decía que teníamos unos inventarios, el de 1855 y el de 1914. Pues bien, hoy sí les puedo adelantar aquí para ustedes en rigurosa exclusiva que hace muy poco me trasladé al monasterio de Espartina en Sevilla, que es de la Orden de San Francisco. Allí se conserva muchísima documentación del convento de Nuestra Señora de Belén de Palma del Río. Para mí fue toda una auténtica sorpresa, al extremo de que entre esos documentos hay un magnífico expediente, os lo enseño porque es una letra muy bonita, que se redacta en 1720. Este fraile hace un pormenorizado estudio del convento, noticias antiguas de este convento de Nuestra Señora de Belén de la Villa de Palma, que consta en la historia de la provincia de Los Ángeles, y después de la historia de obras, etcétera, etcétera, recogidas en los libros y disposiciones. Este documento se redactó contrastando los documentos del archivo, es decir, el fraile que escribió esto cogió todos los documentos que tenían en el archivo del convento, que por cierto era magnífico archivo y magnífica biblioteca, y fue cotejando capilla por capilla, documento por documento. Con lo cual, gracias a este interesante inventario, a este trabajo de investigación de 1720, hoy sabemos más y mejor cómo fue el desarrollo de este convento tan importante en nuestra historia. Pero además, en el archivo de Espartina se conservan los documentos de los novicios que entraron en 1815 en el convento y que serían ya prácticamente los últimos frailes del convento. Eso nos ha permitido contrastar dónde fueron cada uno de aquellos jovencitos frailes, dónde terminaron y qué hicieron a lo largo del siglo XIX cuando salen del convento. Otro magnífico documento que encontramos en el archivo de Espartina es cómo se desarrolló la Guerra de la Independencia en Palma del Río, la ocupación de las tropas napoleónicas, las tropas de Bonaparte, que afectaron muy especialmente a este convento, y el fraile redacta cómo antes de que llegaran los franceses tuvieron tiempo de sacar imágenes, joyas, alhajas, esconderlos en casas particulares, cajas, y de ahí que se salvó gran parte del material del convento, y me imagino que esa misma medida se tomó en otros edificios de Palma que afortunadamente supieron que los franceses ya venían desde Córdoba en 1810 y les dio tiempo de salvar este material, y luego el fraile recogió todo lo que ocurrió en esos 3 años, porque la ocupación fue de marzo de 1810 a abril de 1813. Concretamente, el sábado santo de 1813 salen los franceses y aquí se forma una gran fiesta y a los días se monta una procesión para darle gracias a Dios por la salida de las tropas francesas. Pero todavía queda más. Y estoy aportando de los archivos porque muchas veces nos podremos preguntar, ¿y lo que cuenta Muñoz Rojo de dónde lo saca? No, yo no soy ni más listo que nadie, sencillamente que empleo un tiempo en buscar datos, información, investigación, para luego contárselo a mis paisanos, y eso me produce una enorme felicidad. Otro dato muy importante es que en 1796, si recuerdo mal, pero sé que es a finales del siglo XVIII, cayó un rayo en el convento, pero un pedazo de rayo. De ahí
Que sabemos algo más ahora de la torre, de la espadaña de San Francisco, y es que el rayo donde más afectó fue a la torre, destruyendo en gran medida los azulejos que decoraban esa espadaña. Si nos fijamos bien, que no estamos en un ángulo, tendríamos que estar allí enfrente, veremos cómo la espadaña quedó prácticamente devastada y desaparecieron los azulejos, excepto unos que desde lejos vemos que hay una mancha allí, pero no sabemos qué es. ¿Se han fijado ustedes que hay unos azulejos en la espadaña? Se ven muy bien en el lado este. ¿Pero qué es? Lo vamos a ver. ¿Se apuntan? Empezamos. Venga, vámonos para allá. He sacado una reproducción, he pedido a un buen colega, a mi amigo Pelokaki, tira una fotografía a esos azulejos. Se subió a la terraza, yo lo intenté hace años, pero mi cámara era muy mala. Y yo no sabía qué hay ahí, y cuando ya Pelokaki me ha dado la fotografía, ya he podido sacar alguna conclusión. ¿Veis? Corona, cordón franciscano y las 5 llagas. Es el escudo franciscano, pero ¿qué hace ese escudo ahí en esa torre? Evidentemente está vinculado a la orden seráfica, pero también lo está a la cofradía de la Veracruz, que estaba en esta iglesia, y que ese mismo escudo comparten otras iglesias franciscanas de Andalucía, y además lo siguen usando las cofradías de la Veracruz de otras localidades, con lo cual está vinculadísimo a la cofradía de la Veracruz. Curiosamente, la espadaña se encuentra, cuando digo la espadaña es la torre, lo que pasa es que por su característica es espadaña, la torre se encuentra en el lugar primigenio del convento. ¿Cómo se desarrolló este convento, que hoy lo encontramos tan grande, tan majestuoso? Pues tuvo una evolución poco a poco, y el documento de 1720 nos va a ayudar. Nos vamos ahora a la ermita de Nuestra Señora de Belén. Entramos. Escribe, adelante, adelante, que cabemos todos. Ir pasando, por favor, los que quieran se venir aquí a mi vera. Estamos por ahí ya casi todos, ¿no? Venga, ir metiendo, hay sitio, cabemos bien. Dice el fraile en 1720, se tiene por indubitable, es decir, que no hay ninguna duda, que la capilla de la Veracruz ocupa la antigua ermita de la Virgen de Belén. Lo estábamos diciendo siempre como hipótesis de trabajo, pero ya lo concreta este fraile. Y lo dice, en toda la documentación se tiene por indubitable, no se duda, de que la Veracruz es la antigua capilla de la Virgen de Belén. Y esta es la primera capilla. Vamos a recordar un momento unos datos que nos van a ayudar a comprender la evolución. Esto es un llano enorme. Ahí está el río Genil, Palma queda incluso un poquito distante, se podría decir que más o menos termina en lo que hoy es la Plaza de Abasto, ahí estaba la Puerta de Marchena, y lo que puede existir desde esta zona hasta allí son algunos chozos, etcétera. Y cuando se monta aquí esta capilla, la capilla de la Virgen de Belén, a finales del siglo XV, y durante bastante tiempo se decía que esa capilla estaba extramuros de la villa, fuera de Palma. Además, eso le vino muy bien a los señores de Palma para el argumento del convento. Entonces aquí se monta una capillita de la Virgen de Belén que se convierte en enfermería. Estamos hablando de 1496. En ese momento fallece el último señor de Palma, y el primer conde de Palma, Luis Portocarrero, decide acabar la obra que su padre había iniciado, la obra verbal, porque le había pedido una y otra vez a la custodia de los Ángeles poder montar un convento en Palma, y ellos se negaron. Concedieron, sin embargo, el de San Luis del Monte entre Peñaflor y La Puebla. Es el primer conde el que consigue la bula fundacional en 1518, y en esa bula lo único que te da es una pequeña iglesia
un pequeño patio, un refectorio, poco más. Estamos hablando de 1518. Bueno, pues la primera cofradía que montan los frailes es evidente que la hacen sobre el primer espacio que tienen, la primera casita que tienen, que es esta. Y aquí montan la capilla de la Veracruz, que consiste en una capilla donde fundamentalmente se venera a la cruz, a la verdadera cruz, Veracruz, y se inicia una veneración también a la Virgen María. Los frailes eran unos, lo dije el otro día, el miércoles pasado, eran unos comprometidos en la defensa del dogma de la Inmaculada. Y la primera cofradía de la pura y limpia Concepción de María se monta aquí. Primero, por tanto, en abril de 1555, la Veracruz. Le sigue la de San Antonio y la de la Inmaculada, la Soledad, San Antonio, la Inmaculada, y una capilla muy curiosa que se llama de los Córdoba, Mendoza. Años más tarde se la va a conocer también como los Cañaverales, Córdoba. Evidentemente la familia crecerá o se prolongará, pero lo más interesante de esa capilla es que dice que allí se conserva el lienzo donde se venera el Santo Cristo de la Expiración. Cuando siempre teníamos como referencia que el Cristo de la Expiración es una devoción del siglo XVIII, cuando se monta la hermandad y cofradía en la parroquia de la Asunción. No, ya había un Cristo, un lienzo del Cristo de la Expiración aquí. Entonces los frailes tienen la capilla de la Veracruz, aquí al lado la de la Soledad y San Antonio, le sigue la de San Diego de Alcalá y la de los Cañaverales, o mejor dicho, la de los Córdoba Mendoza. Estamos hablando en el siglo XVI. Esas son las capillas que además se recogen en un documento de 1648, es decir, hay 5 capillas. Y no la que nosotros hemos conocido, porque luego vamos a ver la evolución de las mismas. Pero es muy interesante que sepamos esto porque en el siglo XVI, entre 1555 y 1580, ya se han fundado en Palma 3 cofradías de penitencia: la Veracruz, la Soledad y San Antonio, que es una cofradía de penitencia, y además muy extendido en toda Andalucía, que a San Antonio se le adjudicara una cruz de penitencia, una procesión de penitencia. Por tanto, tenían 3 cofradías de penitencia y 2 de gloria, o 2 que no eran de penitencia: la Inmaculada Concepción y San Francisco. Esas son las 5 cofradías que tenemos en ese momento. Fijaros en un detalle, y nos vamos a salir ahora mismo de aquí, que nos indica a través de los estilos la evolución del edificio. Este es un estilo de primeros del siglo XVI que se llama o plateresco con elementos toscanos. En conjunto es el Renacimiento. Hemos salido del final del gótico y se hace esta capilla con decoración plateresca, que es la capilla de la Veracruz. Como nos vamos a salir de aquí por la calor que hace, recordar que la evolución de la capilla terminará también llamándose Capilla de San Juan de Letrán, porque el Papa concedió las indulgencias que se practican en la Basílica de San Juan de Letrán de Roma a la Capilla de la Veracruz de Palma, y el obispo, que era fraile, Fray Domingo de Pimentel, le concede las indulgencias a la Capilla de la Veracruz o Capilla de San Juan de Letrán. Por la evolución, porque aquí ha pasado tantas cosas, hubo un cuadro enorme en la capilla que era un lienzo de las ánimas del purgatorio. De ahí que todavía las personas mayores que yo conocí en su época aquí, a esta capilla también le decían la capilla de las ánimas, pero siempre fue la capilla de la Veracruz. Y hoy os puedo decir, como dice este fraile, indudablemente la ermita de Belén del siglo XV en el llano de San Francisco. Bueno, pues vamos a ir a recorrer un poquito estas capillas.
Después de la capilla de la Veracruz, se montó en el siglo XVI la capilla de la Soledad y San Antonio, que tuvieron que estar forzosamente en estas dependencias. Hasta hace muy poco, ahí estaba la cadena que antiguamente fue la soga de la campana, pero posiblemente la espadaña es posterior. Estas capillas fueron evolucionando en función de la ampliación de la iglesia. La Soledad y San Antonio estaban aquí y cuando creció la iglesia, que luego vamos a ver cuándo se amplía esa iglesia, se va la Soledad y San Antonio a aquel lado. ¿Cuándo y cómo crece la iglesia? Porque en el siglo XVI ya hemos visto que apenas tiene muy pocas dependencias y estas 5 capillitas. Pues crece a raíz de un fraile palmeño. Fray Juan de Palma, hijo de Palma del Río, llega a ser uno de los grandes franciscanos españoles. Fijaros si fue grande, que fue el confesor personal de la infanta Margarita de la Cruz y Austria, hermana del rey, de la reina Isabel de Borbón, la esposa de Felipe IV, y de la princesa Teresa de Austria, que luego se casaría con Luis XIV. Este fraile amaba mucho a su pueblo y además fue fraile aquí y después también fue ministro provincial de la provincia de Los Ángeles. Con los recursos que ganó estando en la corte, decidió ampliar el convento de su pueblo y lo amplía con una iglesia muchísimo más grande que la que conocemos actualmente, un nuevo claustro, que entraremos ahora después, y permite la ampliación de esas capillas. Las antiguas capillas que mantuvieron su nombre hasta principios del XVII, pues teníamos la Soledad San Antonio, que se van a aquel lado, y que será aquí donde se monte mucho más tarde, insisto, ya en el XVII, la de San Dimas. Luego había otra capilla, que ya sí es de finales del XVI, principios del XVII, que es la capilla del Santo Sudario. ¿Cómo llegó aquí un lienzo del Santo Sudario? Pues la infanta Margarita de la Cruz le regaló a Fray Juan de Palma un montón de reliquias, entre ellas una copia del Santo Sudario, el lienzo de la Sábana Santa de Turín, que la infanta había recibido de los príncipes de Saboya, en Turín, y se colocó en la iglesia creándose la capilla del Santo Sudario y además con una hermandad, una cofradía que tuvo vigencia por lo menos los siglos XVII y XVIII. Las reliquias que vinieron a Palma fueron un montón y fueron tantas que las recibió el conde y les hizo una procesión fantástica para traerlas al convento. Yo me he tomado la libertad de escribir algunas de esas reliquias para que ustedes vean cómo era la religiosidad popular del siglo XVII. Dice que vino aquel año, en junio, fue el 24 de junio de 1634, que llegaron a Palma de las tantísimas reliquias estas. Santo Sudario que vino por mano de la princesa hija del duque de Saboya, un hueso de Santiago Apóstol, una parte de la columna en que fue azotado Jesús, parte de los manteles donde fue instituido el Santísimo Sacramento, esta tiene tela mandanga, parte de la cruz de San Pedro Apóstol y de San Andrés, una lámina de la resurrección de Cristo. Tomen nota de este tema porque luego vamos a hablar de la resurrección. Un portalito del nacimiento de Jesús, muy interesante. Aquí se montaba un pedazo de nacimiento de la figura del nacimiento de un Belén, como decimos en Palma, por dos razones. Primero, con este regalo, más la aportación de los frailes. Los frailes franciscanos eran unos enormes devotos del nacimiento. Y ya esta última reliquia se la dejo como una auténtica reliquia. Parte del árbol de Egipto que le dio sombra a Jesús, María y el niño Jesús en la huida a Egipto. Vamos allá. Bien, pues para todas esas reliquias era posible porque se estaba haciendo una nueva iglesia. Pero la nueva iglesia necesitaba de un nuevo altar. Y el altar lo pagó el conde de Palma. Está registrado ante el escribano, ante el notario
lo que costó el altar mayor de San Francisco, con 200 ducados para comprar madera y 500 ducados para hacer el dorado, el magnífico dorado de un retablo de 3 bancos. Se dice 3 bancos cuando tiene 3 partes que divide la estructura del altar. Bien, pues en ese momento, cuando se termina de hacer el retablo, se colocaron las reliquias en el mismo. Y hemos visto que hay entre ellas una lámina de la resurrección. Y es que los frailes franciscanos, aparte de promover las cofradías penitenciales, como por ejemplo la Veracruz y la Soledad, o la devoción a la pura y limpia Concepción, también defendían la celebración de la resurrección, algo que después cayó totalmente en desuso. Y el domingo de resurrección se celebraba una procesión de la resurrección desde el convento hasta la puerta de Sevilla. No sé exactamente dónde está la puerta de Sevilla, pero sospecho que tiene que ser una puerta, que es lo lógico en estos tiempos, que mira hacia Sevilla. Nuestras puertas naturales eran la puerta de Córdoba y la puerta de Marchena, que era la que miraba a Sevilla. De ahí que el camino viejo de Córdoba era por donde entraba la puerta de Córdoba, o puerta también llamada de Montilla en algún momento, pero la puerta de Sevilla tuvo que ser evidentemente la puerta de Marchena. Entonces eso nos indica que también se celebraba la resurrección. Bien, vais a ver, lo digo cuando vayamos pasando, cómo el estilo de estas capillas es más antiguo que el del otro lado cuando entremos ahora después. Pero aquí yo quería hacer un alto, por favor, un alto de amabilidad. Curro López está por ahí, por favor. Curro López, nuestro querido Curro. ¿Está fuera? ¿No podía entrar por aquí un momentito? Vamos a ver, porque os voy a contar una cosa muy importante. Si importantes son las capillas, las imágenes, las devociones, también la solidaridad. Este cuarto, lo dije hace unos años, lo voy a recordar ahora, fue durante muchos años el cuarto de los medicamentos o las medicinas. Aquí no existía esta puerta, aquí había una ventana, la puerta estaba allí. Y esto estaba lleno de medicinas al extremo de que olía una barbaridad a medicamentos. Y aquí venía Curro López, nuestro querido boticario y paisano, a entregarle la medicina a los pobres, porque como no existía la seguridad social universal, era Curro quien en sus horas libres dispensaba los medicamentos a las personas más sencillas. Hoy nos acompaña, sé que está por ahí Curro, así que muchísimas gracias en nombre de todos los palmeños por lo que has hecho por nosotros. Un aplauso para Curro, por favor, que se lo merece. Vamos a seguir, por favor, que vamos a llegar solo por la galería. Bueno, ahora viene Curro. Esta era la capilla del Cristo de la Misericordia. Tenía su puerta evidentemente por el otro lado, fue tapiada y solo queda, de aquella capilla queda la cúpula. Y aquí, donde hemos encendido la luz, había otra capilla, la capilla de los Córdoba Mendoza, donde estaba el Cristo de la Expiración, el lienzo del Cristo. Aquí había un crucificado que era el Cristo de la Misericordia, y fijaros que el orden, el estilo se llama estilo toscano y no tiene nada que ver con lo que vamos a ver ahora. Los que no lo hayáis visto vais pasando, podéis llegar hasta el último, al final, y nos vamos al interior de la iglesia. ¡Curro! Muy buena, hombre. Vente por aquí. ¿Cómo estás? Bueno, queríamos agradecerte que hayas estado tantos años repartiendo los medicamentos en Palma del Río. Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿A qué hora venías? Yo venía a mediodía, venía de 2 a salir de la farmacia, venía aquí de las 2 hasta las 3. Hasta las 3. Y justo lo hice los domingos, estaban diciendo que está aquí, yo ordenando, que está.
para poner cada cosa con su gusto. ¿Y quién te daba los medicamentos, Curro? Jiménez Molina. Los médicos, ¿no? Te lo daban. Eran muestras gratuitas, ¿no? Sí, sí, de muestras que te mandan, después me mandan a mí, yo las tenía aquí, las tengo picadas, y se me da, de uno de otro, este para este, este para este. Muy bien. Venía, después, cuando se hizo la cantidad, me decía, venga, Curro, que tiene aquí cliente. ¿Cuántas personas pasaban más o menos en aquella época por el cuarto de los medicamentos? Mucho, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por tu testimonio y gracias por trabajar por Palma del Río. Venga, muchas gracias. Y cada uno puede ver los detalles como mejor quiera. Hemos insistido en que antes de que se haga la nave principal de esta iglesia, solo existían capillas a este lado. En el momento que se propicia el crecimiento en el lado del Evangelio, algunas capillas cambian de ubicación y se reutilizan con otras devociones. La del Santo Sudario, que estaba más cerca del altar, pasó aquí, a esta capilla. Entonces, esta capilla fue del Santo Sudario de San Diego de Alcalá y de San Basilio. La capilla de San Diego de Alcalá era muy buena porque se encargó un retablo para la imagen de San Diego y una talla de San Diego al famoso imaginero y escultor Francisco de Ocampo Felguera, que era una figura de la época de oro de la imaginería sevillana. Estamos hablando de la época de Martínez Montañé, de Alonso Cano, pues está Francisco de Ocampo y Felguera, que hace el altar y la imagen de San Diego de Alcalá para esta capilla. También hizo Santa Ana para la capilla de Santa Ana. Donde se encuentra el Cristo de las Aguas se encontraba la capilla de San Dimas, que es del siglo XVII ya. El Cristo de las Aguas, que hoy está ahí, es una imagen de 1961 que bendijo el cura Rafael Flores Morante. No es de gran valor estético porque se le atribuye a un alumno de Amador que se llama José Izquierdo, también que lo restauraron los hermanos Camacho. La verdad es que no está muy definida su autoría, pero lo cierto es que está ahí desde 1961. Las otras capillas, la del Cristo de la Misericordia y la de los Córdoba Mendoza, tras la guerra y quedar todo esto inutilizado, fueron tapiadas. Ojo, estuvieron bastante tiempo que todavía se podía acceder por aquí. Tenía unas cortinas y las personas no entraban porque ahí lo que se utilizaba era de almacén. Y yo recuerdo que ahí tenían metido los pasos de Semana Santa, hasta que se tapian y se llevan los pasos a alguna carpintería, alguna nave, especialmente a la carpintería de Cerrillo. Entonces, entre 1626 al 34-35 se termina la iglesia. Eso permite el nuevo altar que donan los condes de Palma, concretamente el tercer conde de Palma y su esposa Francisca Mendoza y Luna, y se colocan todas las reliquias en los bancos. ¿Y a este lado qué pasó? Pues a raíz de todo este movimiento se hace una primera capilla, la capilla del lado, recordemos siempre, lado del Evangelio, lado de la Epístola. La capilla primera del lado del Evangelio era la capilla de la Virgen de los Reyes. Hoy es la capilla de la Oración en el Huerto. Pero vamos a recordar en qué contexto llega la Virgen de los Reyes a Palma. Estamos hablando
de un regalo que le hace la reina de España, Isabel de Borbón, a Fray Juan de Palma, le regala una imagen de la Virgen de los Reyes y se entroniza en esa capilla el 6 de enero de 1651. Ha habido siempre debate sobre quién costeó la capilla. Los condes de Palma se atribuyen el mérito de haberla costeado y de traer a sus expensas la Virgen que regaló Fray Juan de Palma al pueblo de Palma del Río. Bien, el texto de la cartela que hay fuera y que tradujo la profesora, la licenciada de Historia, María Isabel, me parece que se llama, Romero, la esposa de Salvador Rodríguez Becerra, no dice eso. Dice que en esa cartela, ustedes pueden leer ahora cuando salga, hízose este camarín a expensas de las limosnas que se recogieron de este pueblo por la solicitud, y falta parte del texto que se ha perdido, pero esto indicaría que fue más una iniciativa del pueblo. 1651 no es un año muy bueno en la historia de Palma. Estamos ante una de las crisis de subsistencia. Se habían disparado los precios, el trigo era buscado como oro y hubo una auténtica revolución social en Palma, al extremo de que palmeños y palmeñas se manifiestan ante la Virgen de Belén en una procesión de mayo de 1652. Hubo una trifulca muy gorda, con bastantes detenidos, varios ajusticiados e incluso ejecutados, y algunos condenados a galeras en barcos. Bien, pues esa capilla fue la capilla de la Virgen de los Reyes por siglos, pero en un inventario posterior de 1855 y en otro de 1914 se menciona que hay una imagen de San Nicolás de Bari y otra de la Virgen de los Reyes, y a mí eso me chocaba mucho. Nos ha resuelto el problema el documento de 1720, y es que había otra capilla de San Nicolás de Bari, pero aquí, en la parte del claustro, bajo las escaleras principales, y ahí se encontraba una imagen de San Nicolás de Bari y de la Virgen de los Reyes. Cuando se expropia el convento, en 1835 le quitan a los frailes el convento, toda esa parte de allí se la queda la familia Gamero Cívico. Entonces los frailes lo que hacen es que se llevan parte de su material y otro lo meten aquí. Claro, reubican un montón de imágenes en distintas capillas y te encuentras un montón de veces repetidas que hay dos Inmaculadas, que hay dos Vírgenes de los Dolores, que hay dos Vírgenes de los Reyes. Estaban casi todas las imágenes repetidas, las fueron sacando de otras capillas y las metieron aquí. Bien, acabada la capilla de la Virgen de los Reyes, unos años después, ya estamos en el siglo XVIII, se hace las siguientes capillas. La capilla de San José. Ojo, San José está presente en el convento desde que se funda. Hay cofradía de San José e imagen de San José. Es otro dato a tener en cuenta. De ahí que en la relación de hermandades y cofradías del siglo XVIII aparece la cofradía de San José, que estaba en San Francisco. Y ahí se le hizo su capilla, aunque antes ya tuvo altar en algunas de estas capillas, como lo tuvo también la Inmaculada Concepción. La capilla de San José fue, como todas, destruida en la guerra y hoy es la capilla de la Virgen de Belén, pero es una de las obras del barroco ya tardío. Estaría primero la Virgen de los Reyes, la capilla de San José y la capilla de San Antonio de Padua, de la que tenemos bastante información de ambas, porque como aquí se pagaba todo con corridas de toros, se concedió los ingresos de las corridas de toros de las fiestas de Santa Ana para hacer estas capillas. Y después se hizo la capilla de la Soledad. Siempre se llamó Cofradía de la Soledad a la que sacaba en Palma del Río el Santo Entierro, el Santo Sepulcro, que eran las hermandades históricas de Palma junto con el Nazareno en San Sebastián. Y luego estaba el altar de la Inmaculada Concepción. Eso sí está documentado, que ahí hay un altar de la Inmaculada Concepción junto al Evangelio. Ese altar se va a retirar
para hacer el panteón de los gameros cívicos. Y el altar que conocemos hoy no era así de grande, porque en el año 1717 deciden hacer un altar más grande y lo retrancan. La obra duró hasta 1719 y fue uno de los grandes días célebres de la historia de Palma, porque hubo 3 días festivos con música, charanga, cohetes, de todo tipo de fuegos artificiales, juegos, etcétera, etcétera, durante 3 días. Pues bien, de todo aquello ha cambiado mucho. Evidentemente, la desgracia total llegó en el 36, luego la restauración la llevó a cabo la Iglesia en 1954, cuando se erigen en la provincia, en la diócesis de Córdoba, 84 nuevas parroquias. De ellas, 3 se ubicaron en Palma: la parroquia de San Francisco de Asís, la parroquia de Santa Lucía en La Vega y la parroquia de los Santos Reyes Magos en Pedro Díaz. Se confundieron de nombre, era la iglesia, la parroquia de la Inmaculada, pero durante un tiempo le pusieron la de los Reyes Magos. En el 54, Juan Antonio Camaño lleva a cabo la restauración del templo, y una de las primeras imágenes que recupera es la Virgen de los Remedios, que siempre estuvo en el convento. Primero la Virgen de los Remedios estuvo en la capilla de la Veracruz y luego pasó al altar, y no tiene otro nombre más que de Remedios. Pero ese altar que vemos ahora es muy reciente. Para los que tengáis curiosidad, vamos a subir hasta el altar, porque en el lado este, detrás, en el primer panel, está la fecha y quién lo hizo. Le digo más que eso, luego si ustedes me dicen, ya sé quién lo hizo, ¿vale? Está detrás. Pueden pasar, por favor, y a la vez van viendo las distintas capillas. Suban, suban. Hoy tienen la posibilidad de subir al altar de San Francisco. Ahí detrás, si lo miran rápidamente, está la fecha y el autor de... A ver si dice 1958, Hermanos Camacho. Entonces, detrás, ahí.